Feminismo o barbarie, volumen 2, de Pilar Aguilar Carrasco, capítulo 3, hombres feministas, nuevas masculinidades críticas. Los misóginos no suelen ser conscientes de lo que les pasa, ni siquiera sospechan que les pasa algo. Si lo reconocieran ya sería un logro. También los alcohólicos o los adictos a sustancias psicotrópicas, para conseguir liberarse de sus adicciones, tienen que empezar aceptando lo que les pasa. Pero mientras que las adicciones son sobrevenidas y se adquieren en la edad adulta, o al menos relativamente adulta, el machismo se nos empieza a inyectar tanto a hombres como a mujeres, nada más nacer, en dosis masivas y en todos los ámbitos. Resultado: el androcentrismo y el machismo están íntimamente ligados a la construcción de nuestra subjetividad. Sus raíces profundas y viscerales dificultan enormemente el cambio. Pero, en fin, debemos tener fe en el ser humano y debemos confiar en que, si un hombre con buena voluntad se detiene a pensar, aceptará, por duro que le resulte, que el feminismo tiene razón. Y, si es honesto, intentará cuestionarse, no dar por natural y racional lo que le rodea, aunque parezca evidente con esa falsa evidencia de la ideología dominante. Porque el feminismo no es un saber abstracto, sino que modifica la percepción tanto de sí mismo como de la sociedad y aboca a un proceso de revisión de certezas personales y sociales. Esto es igualmente válido para hombres y mujeres. La diferencia es que a nosotras, las mujeres, el feminismo nos reafirma, nos ayuda, nos abre puertas y ventanas, nos compensa con creces, incluso si transitoriamente nos saca de nuestra zona de confort, entendiendo por tal una cierta aceptación de las circunstancias, un cierto acomodo vital, una cierta rutina tranquilizadora, un cierto equilibrio personal. Sabemos, además, que hay mujeres que viven sin zonas de confort alguna, ni nada que remotamente se le parezca, que sufren un auténtico infierno. Para ellas, descubrir el feminismo supone encontrar por fin no solo una explicación y una coherencia, sino también una posibilidad de liberación. Pero para muchos hombres, la desestabilización ideológica y emocional, la crisis identitaria que les provoca el feminismo, no viene acompañada de ganancias que compensen las pérdidas. Algunas feministas intentan convencer a los varones de que si ellos también se hicieran cargo de la crianza, digo la crianza por poner un ejemplo amable, encontrarán aspectos positivos que los resarcirán de lo que, por otro lado, pierden. Y sí, claro, cuidar criaturas tiene sus recompensas, cierto. Suelen ser enternecedoras y divertidas. Divertidas durante un rato, según en qué y cómo, porque atender a sus necesidades de comida, limpieza y atención educativa un día tras otro no es siempre fácil ni agradable. Requiere un tiempo que a veces preferiríamos dedicar a nosotras mismas, a nuestros socios, a nuestra pareja o a nuestras amistades. Se supone que cuando una persona decide ser padre o madre, acepta las exigencias y condicionantes que tal decisión conlleva. Y, en altísimo porcentaje, las mujeres, fueran conscientes o no de lo duro de la tarea, las asumen. Porque para desentenderse deben violentar profundamente todos los mandamientos que les han sido inculcados. Pues, en efecto, basándose en su sexo, se las encorsetó en el género femenino y se las empezó a adiestrar y a moldear en ese ser mujer desde antes de que abrieran los ojos. Los hombres son educados y condicionados en otro molde y, además, están en la parte positiva de la historia. Por eso, cuestionarse les resulta más difícil. Lógico. Hablo de los hombres y, por supuesto, generalizo. Pero mi generalización no significa que crea que todos los hombres son idénticos o que todos han interiorizado de la misma manera
los mandatos de género y se muestran igual de receptivos o cerrados a los cambios. Los hombres, como las mujeres, además de estar insertos en una estructura patriarcal común, también son individuos con carácter, ideología, posición y circunstancias variadas. Como grupo de pertenencia son infinitamente más libres y poderosos que las mujeres, pero, en lo personal, el abanico es amplio. Tampoco creo que en su panorama todo sea de color de rosa, por supuesto, pero reconozcamos que pertenecer a la parte interesante de la humanidad mola. Marcar desde la concordancia gramatical hasta la sexualidad mola. Y sí, esa superioridad tiene costes. También crea mucha inseguridad. ¿Estaré yo a la altura del destino tan prestigioso? ¿Daré alguna vez muestra de una debilidad que merezca mi desagradación? Entre ellos se tantean, se apañan, saben que hay categorías que deben respetar, pero siempre, incluso cuando han de aceptar que no son el gallo supremo y deben rendir pleitesía a otro hombre, o cuando, por lo que sea, sufren una herida narcisista, siempre, siempre tienen una pomada balsámica. Por lo menos no son mujeres. Por eso practican tanto los rituales pandilleros, cuarteleros, de patio de colegio de curas, rituales que siguen existiendo, aunque ya no se hagan en cuarteles ni en colegios de curas. Ahí, entre pares, construyen las jerarquías, se miden unos a otros, refuerzan su masculinidad y, por supuesto, reafirman la inferioridad de las mujeres. Por todo ello, creo que intentar convencerlos de las bondades del feminismo, contándoles lo que ganarían al tiempo que les pedimos que pierdan sus muchas prerrogativas, me parece un poco ingenuo. Sencillamente, cuidar y servir requiere esfuerzo y no siempre y todo el rato es placentero. Por lo tanto, sí, resulta necesario y útil explicarles las ganancias que obtendrían, pero no creo que se pueda confiar en el resultado si dejamos esa metamorfosis a su libre elección. ¿Por qué? Pues porque lo más probable es que se reserven la parte del lote que les complazca y se desentiendan de la que les aburre o les exige demasiado. O dicho con pocas palabras, sacar un rato a la criatura de paseo, vale, hacerse cargo todos los días de que coma, esté aseada, aprenda normas de conducta, pues quizás no. Sí, en vez de hablar de cuidado de la infancia, hablamos de cuidar ancianos, enfermos o personas con otro tipo de problemáticas, la cuestión cobra matices que, en general, son mucho menos atractivos y placenteros. Otro tanto puede decirse de las labores de intendencia. Fregar proporciona la satisfacción de ver luego que todo está limpio. Meterse en una cama con las sábanas planchadas resulta agradable, pero, en fin, puestos a elegir, que lo hagan otras. Limpiar los cristales una vez al mes puede, quizá, que divierta, o al menos distraiga. Limpiar regularmente el baño o preocuparse de controlar la despensa y la lista de la compra es harina de otro costal. Para la inmensa mayoría de las personas, tales ocupaciones no son un delirio ni un gozo. Estas consideraciones sobre los cuidados pueden transferirse a los demás órdenes de la vida: sexual, laboral, cultural, simbólico, político, económico. En resumen, confiar en que la metamorfosis se producirá contando solo con la buena voluntad de quien detenta el poder me parece, insisto, un poco ingenuo. Se corre el peligro de que quien se arroga la capacidad de elección, es decir, de aceptar o rechazar los cambios, elija solo aquellas tareas y roles que le resulten placenteros o interesantes, y se desentienda de las que no. Así, por ejemplo, si nos fijamos en muchas personajes de las películas de Woody Allen, comprobamos que ya no presumen de algunos de los antiguos estereotipos viriles. No tienen obligación de ser valientes, ni fuertes, ni de saberlo todo, pero, indudablemente, son ellos los que brillan y los que conquistan a chicas invariablemente guapas y jóvenes.
Insisto, pues me parece muy importante, lo expuesto anteriormente se aplica a la mayoría, no a la totalidad de los hombres. Los hay que, en pro de la justicia, la equidad, los valores éticos, la empatía o el cariño, asumen sus deberes. Claro que sí. O sea, no debemos creer que el progreso se logra solo con buenas palabras, pero tampoco debemos tener una idea negativa y cerrada sobre el ser humano. Entonces, ¿qué? ¿Cómo conseguimos que los más remisos hagan suyas las reivindicaciones feministas? De la historia se aprende. ¿Y qué nos dice? Pues que la mayoría de los derechos obtenidos por quienes no detentaban el poder lo fueron después de una encarnizada lucha reivindicativa. Esto es válido no solo aplicado a las demandas de las mujeres, sino también a las de la clase obrera o a cualquier grupo social, estamento o corriente innovadora de opinión opuesta al status quo. En conclusión, creo que los avances se logran básicamente movilizando a las mujeres para que se autodeterminen, tomen conciencia de sus deseos y los reivindiquen, consigan leyes que impidan los abusos, exijan tiempo para ellas, etcétera, etcétera. En esa medida, los hombres se verán obligados, o, si obligados suena fuerte, impelidos a reaccionar. Dicho de otra manera, debemos aplicar la misma mecánica que siempre ha funcionado con todos los cambios que nos han sido favorables. No debemos limitarnos a denunciar la injusticia patriarcal ni a difundir los ideales de equidad, de solidaridad, de cuidado mutuo y de bien común. Debemos movilizar a las mujeres para que reivindiquen su tiempo, su espacio, sus socios, sus deseos, su lugar en igualdad con los varones. Aunque, insisto, si bien creo que así es como se avanza, tampoco desdeño la capacidad de empatía de los hombres, su inteligencia, su honestidad, su sentido de la justicia. Yo conozco hombres que tienen todas esas cualidades. He visto cómo, a medida que se les iba desvelando la estructura patriarcal y se hacían conscientes de la sumisión estructural de las mujeres, evolucionaban. Los valoro muchísimo porque, como también dije antes, para ellos es mucho más duro andar este camino. Pues sí, hay hombres feministas, hombres conscientes de que el reparto de roles es injusto y se debe cambiar. Hombres que intentan plasmar en su práctica de vida otra forma de ser y de estar en el mundo. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.